buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, La Entrada a la Noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral del país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores y miembro de la UNASIM. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Bienvenido a su espacio. Y bueno, vamos a entrar en tema. Quisiéramos que nos diera su opinión sobre la aprobación del reciente incremento al salario. ¿Realmente va a venir a beneficiar a los trabajadores o podemos entrar a lo mejor en un jaleo ahí medio raro por el incremento de los precios también a los productos básicos? Bueno, pues siempre el salario es un tema que está al momento, siempre estamos de moda, siempre estará de moda, es un tema vital en el mundo del trabajo. Es decir, los trabajadores no solamente van porque necesitan trabajar o desean trabajar o quieren desarrollarse, sino van necesariamente por ganar un salario que debe ser retributivo, debe ser suficiente en la medida de lo posible para satisfacer sus necesidades, al menos las básicas de sobrevivencia y desarrollo. Y los empresarios, pues bueno, siempre estarán en el dilema de si pueden o no pagar más, si quieren pagar o no más, pero siempre el salario estará presente en todas las relaciones laborales, tanto formales como informales, porque este es un tema de relación laboral, no de formalidad. Sin embargo, el salario mínimo es un salario especial porque es un salario constitucional y por definición debe ser suficiente para satisfacer necesidades vastas de los trabajadores. Desde mi punto de vista es una definición política y no de carácter económico. Sin embargo, en la Comisión de Salarios Mínimos, donde yo soy miembro por el sector obrero y soy titular, como consejero titular de ese sector, pues tenemos la tarea de cumplir con el encargo constitucional de vigilar que los salarios sean incrementados cada año, los salarios mínimos, porque son detonantes de la economía. Y hoy nos enfrentamos a varios retos. Hace 4 años aproximadamente que se desvincula el salario, se rompen aquellos paradigmas de que no se podía aumentar salario y una vez que se ha desvinculado, pues se rompe esa situación y hoy podemos hablar de que se aumentan los salarios. No es un mérito de este gobierno como se quiere vender. Yo quiero reconocer que el gobierno anterior tuvo voluntad política de hacer modificaciones constitucionales que hoy permiten que los salarios se puedan mover de otra manera. Y hoy, al estar negociando este tipo de aumentos, se ponen, primero, se ponen en tela la satisfacción de estos salarios, es decir, que sean buenos, que sean oportunos, que ayuden a los trabajadores. Pero hoy, por desgracia, con la pandemia y con la cuestión económica, que es una realidad en el mundo, pues se puso ahí la coyuntura si deberíamos o no subir tal o cual porcentaje en este proceso de recuperación salarial. Y bueno, hubo resistencias por parte de los empresarios y no firmaron el convenio respectivo de aumento de salarios del 16% generalizado, más la creación de 2 categorías como los jornaleros y los trabajadores del hogar, y aparte los salarios profesionales. Y ahorita, ¿en qué nos vamos a enfrentar? Que bueno, pues que efectivamente el sector obrero no puede renegar a aceptar un aumento. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, oye, pues no me aumentes el salario. Además es nuestra naturaleza. Sin embargo, advertimos también que es un número excesivo, dadas las condiciones económicas y sociales que se viven hoy con motivo de la pandemia. ¿Por qué? Porque sí hay gente que gana el salario mínimo en México, sí hay patrones que lo pagan, y los que tenemos experiencia en el mundo del trabajo, en las revisiones contractuales, en las negociaciones salariales, inclusive en las individuales, sabemos que cuando aumenta el salario y el patrón corre riesgo de no poder cubrirlo, se desplaza la mano de obra. Entonces, se despiden trabajadores para poder pagar salarios. Esto el gobierno federal no lo advierte, dice que no, que finalmente el mercado lo va a absorber, pero no. La verdad es que ahí los números matemáticos o la ciencia económica o los que dicen que saben de economía no le atinan, porque en la realidad así sucede. Cuando suben mucho los salarios, los patrones despiden trabajadores porque pues no les da para pagar lo demás. Entonces, eso es lo que puede suceder en los próximos meses. Nosotros esperamos que se recupere la cuestión económica, que se abran
nuevas fuentes de empleo, que se recuperen las que se han perdido, que se estabilicen las que van a abrir, y más hoy, como por ejemplo la Ciudad de México y otros varios estados que están en semáforo rojo, paralizando todo menos las actividades esenciales. Esto es un problema de carácter económico. Creo que se cumplió con la función constitucional, creo que es un buen momento hacia los trabajadores del sector obrero, pero creo que también es un momento riesgoso en estos momentos. Y en un segundo plano, pues estos salarios mínimos, como se han venido subiendo en porcentajes arriba de los 15%, pues vienen alcanzando los salarios contractuales, a los de los contratos colectivos de trabajo, aquellos que se firman entre sindicatos y empresarios, y están alcanzando las categorías menores. Eso es un efecto que va a sucederse porque se va a tener que negociar los contratos colectivos a números más altos. Y esto va a haber un aumento de salarios y seguramente va a pasar lo mismo. En la medida que los sindicatos presionen las negociaciones para aumentar más salarios, seguramente se van a perder y a desplazar mano de obra. Por eso, cuando los salarios se mueven, se tienen que hacer con mucho cuidado, con mucho tiento, porque ¿qué preferimos? ¿Tener mejores salarios o tener empleos? Y de acuerdo a la mecánica y a la dinámica del mundo del trabajo, pues se requiere inversión, se requiere empleo y luego nos peleamos por los salarios. Porque si no tenemos esa inversión y no tenemos ese empleo, no hay nada que pelear, ¿eh? Entonces, pues de pronto dicen que en los sindicatos, por ejemplo, no se cumplía la función de mejores salarios. No, es que se dedicaron muchos tiempos para tener empleos. Y hoy la lucha es mejor empleo y mejor salario. Y no, ahora la política federal pareciera que es puro salario y les vale un comino si hay o no empleos. Entonces, como que nos estamos peleando por la manzana cuando todavía no se siembra el arbolito, ¿verdad? Para que la dé. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Entendemos, pues, la inconformidad o la inquietud de los empresarios, pero bueno, no compartimos también que no hayan firmado y aprobado el aumento de este aumento salarial, porque finalmente pues sí ayuda a los trabajadores y repito, todo incremento ayuda, la situación es tener el momento adecuado y creo que en esta ocasión pues sí salió un poco alto, pero no podemos renegar de ello. Claro. Licenciado, sí, de hecho los empresarios se están quejando de este incremento aunado a las modificaciones de la ley del outsourcing, por eso están pidiendo que ya se quite el reparto de utilidades y este incremento que es muy ostentoso y que les va a afectar. ¿Qué papel están jugando entonces ahorita las empresas y los trabajadores cuando deben de unirse, ¿no? Para sacar adelante el factor productivo, ¿no? Fíjate que con esta pregunta, que son varios temas los que comentas, nos permite hablar de un tema que se llama diálogo social. El diálogo social, que puede ser bipartita, tripartito ampliado, en este caso el bipartita entre trabajadores y patrones, o sindicatos y patrones, no se ha roto, está vigente, y está vigente que lo que nos interesa a todos nosotros es que no se pierdan empleos, y que cuando vengan los aumentos se puedan pagar, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí no está roto. Donde no hay diálogo es entre las empresas, sindicatos y gobierno, porque el gobierno no ha querido sentarse con todos los sectores para diseñar alguna política que permita conseguir este equilibrio económico entre los factores mismos. Y si no el gobierno no ayuda, entonces parece que sugiere o impone un aumento sin tomar en cuenta a los patrones, pero le ayuda a los trabajadores y cuando quiere hablar con los patrones, cuando no quiere hablar con nadie. Entonces, esto es muy inédito. Debe haberse un diálogo social entre los sectores productivos y el gobierno donde todo el mundo obtenga lo que va buscando en función de una paz social, de una justicia social y en función de un equilibrio de los factores de la producción. Y mira, tocas el tema del outsourcing, que es otro tema donde hay alrededor de 7 millones de empleos, donde claro que también tiene que ver el salario, el aumento no solo del mínimo, sino de los contractuales y todos aquellos que se puedan configurar en la relación obrero-patronal, y claro que tiene que ver donde yo he expresado, yo en lo personal, como dirigente sindical y abogado laboralista, que el outsourcing no debe desaparecer, que el outsourcing debe regularse y debe estudiarse de tal manera que donde esté mal regulado se corrija, y donde no se ha aplicado se aplique, y donde deba supervisarse, supervise, porque finalmente genera empleos. Son empresas serias, muchas de ellas, muchas no, evidentemente, debe acabarse con lo malo y debe darse con lo bueno, pero no puede ser, y ahí sí, perdónenme, de que los patrones y el gobierno estén negociando
a cambio de esto, de que no desaparezca, que se acaben las utilidades, ¿no? Ahí sí están pegando a un sector que ni siquiera está en la negociación, ¿no? Por eso digo yo que urge un diálogo social donde toquemos, si quieren, los salarios, si quieren la inversión, el empleo, el outsourcing, las utilidades y lo que quieran, pero dos personas no pueden negociar un derecho de un tercero. Y el tercero somos los trabajadores, donde tenemos derecho a las utilidades. Si nosotros renunciáramos, si nosotros acordáramos, si nosotros cambiáramos, es decir, mutáramos, pues a lo mejor es válido y eso habría que revisar los términos constitucionales. Pero bueno, finalmente la parte interesada estaría en la mesa de negociaciones. Pero imagínate que dos gentes acuerdan sacarte de tu casa, ¿cómo? Si no tiene nada que ver contigo, ¿no? No, tienes que estar tú en esa negociación. Yo creo que aquí estos temas están totalmente correlacionados, concatenados, vinculados, y pues bueno, por desgracia todo viene a agravar la pandemia, ¿no? Y la cuestión económica que estamos viviendo. Entonces, el outsourcing debe regularse, no debe desaparecer. El trabajo de terceros siempre ha existido en la ley y va a existir en la práctica cotidiana, por lo tanto debe regularse bien, aplicarse bien, que sea todo dentro de la ley, que se respeten derechos, obligaciones, etcétera, pero no puede servir de pretexto para correr gente o para quitar prestaciones o derechos, como el caso del reparto de utilidades. Y tampoco el aumento de salarios debe servir de pretexto para despedir personas. Sin embargo, entendemos que en la cuestión económica, pues a veces no alcanza para cubrir salarios. Eso nos queda clarísimo, los que todos los días vemos y tratamos con empresarios y trabajadores. Claro, líder, ¿tienen ya organizado, ustedes como movimiento obrero organizado, tienen alguna estrategia ya para poder, pues, defender sobre todo el reparto de utilidades? Pues mira, sé que de una manera informal algunos compañeros sindicalistas hicieron uso de la palabra en estos temas y también tuvo que ver por el motivo que se difirió para tratarlo para febrero. Y sí hay intercambio entre nosotros para poder pues tratar el outsourcing de una manera concreta y particular, pero no destruyendo instituciones como las utilidades. La estrategia de nosotros, como siempre ha sido, es el diálogo. El diálogo es el argumento, el fundamento jurídico, la práctica cotidiana, los derechos adquiridos, los derechos de los trabajadores, siempre serán esos las cuestiones. Yo diría que no les sigan jalando la cola al tigre, ¿verdad? Y el tigre me refiero al movimiento obrero del país, tanto organizado como digo yo, desorganizado también, porque cuando le piquen a los trabajadores en sus salarios, en el empleo, en la mediocridad, de lo que estamos viendo, estos se van a organizar y créanme que será un movimiento muy, muy serio y va a detonar en una actividad social y política en el país muy fuerte. Yo creo que no le están midiendo esa cuestión. Nos hicieron una reforma laboral a modo, engañando a los trabajadores con una libertad sindical engañosa y que hoy vemos cómo no se puede avanzar en la legitimación, cómo hay mil problemas para validar los contratos y cómo vamos a batallar todos, y no lo digo porque seamos incompetentes, sino por el procedimiento para validar las revisiones. Ahora el salario mínimo se está moviendo de una manera irregular, quieren quitar el outsourcing, quieren quitar las utilidades. Bueno, ¿de qué se trata, no? Me parece que hay una política laboral desordenada, anárquica, sin visión de futuro. Pareciera que realmente lo que pretenden es destruir el mundo del trabajo formal para crear más pobres, como está sucediendo ahorita con la llegada de 10 millones de pobres más al país prácticamente. No se está combatiendo la pobreza, y la manera de combatir la pobreza pues es la inversión, el empleo, la educación, la seguridad social, etcétera, ¿no? Cosas que están en la Constitución y que hoy no se están cumpliendo. Le sumamos todo esto a la crisis sanitaria, que por cierto muy mal manejada, estamos rompiendo récords todos los días entre intubados, entre muertos, entre médicos y todo, y nos mandan 3,000 vacunas de entrada y hacen fiesta, caray, qué bueno que hay una vacuna, pero falta mucho profesionalismo y mucha sensibilidad humana para el trato de la pandemia, y nos vamos a quedar con una crisis económica espantosa, donde no se ha recuperado ni la mitad de empleos que se habían perdido, donde están los 2 millones de empleos que se nos ofrecieron, además de todo el crecimiento económico que se nos dijo, y esto no se ve recuperación ni para mediados del año que entra. Entonces, creo que urge el diálogo social, el gobierno, los sectores productivos, empresas, sindicatos, sectores académicos, etcétera, que permita crear una política pública en el país que nos dé luz a salir de todos estos tipos de problemas,
porque además algunos son ajenos, ¿no? La pandemia pues, es ajena a nosotros, nos está comiendo, tenemos que ver cómo la contenemos, cómo la resolvemos, en fin, y bueno, yo lo que veo que después de esto, tema laboral, que son varios los que comenté ahorita, pues lo ven solamente para manipular políticamente y obtener votos en las próximas elecciones, ¿no? Creo que es tiempo que los sindicatos veamos también esta parte electoral, volteemos a ver el tema de este tema, porque debemos involucrarnos. De otra manera, pareciera que quieren desaparecer el mundo del trabajo, el mundo formal. El trabajo nunca lo van a desaparecer, ¿verdad? Pero la modalidad la pueden manipular y es en detrimento del país, es en detrimento de todos los mexicanos. Claro. Licenciada, pero sí se podría esperar una inflación, ¿no? En enero ante el incremento del 15%. Pues es posible, es una de las posibles consecuencias porque si esto afecta a la productividad y la producción en general, el empleo, si viene una desorganización social, si hay problemas de seguridad, si falta abasto, etcétera, si hay menos inversión, si faltan productos básicos y no básicos, pues bueno, esto necesariamente genera una inflación. Esperemos que no suceda eso, porque entonces entraremos a un círculo vicioso que ya hemos vivido en otros años, donde nadie gana, estaríamos hablando de inflaciones altas, de aumentos de salarios elevados, de aumento de precios, de aumento de costos, y nunca salimos de eso, ¿no? Por eso en el siglo pasado se llegaron a acuerdos entre los sectores para hablar de estabilidad económica, los pactos de estabilidad económica, que hoy son muy criticados y que a este gobierno no le interesa, pero fue como se pudo ir controlando poco a poco la inflación y se pudo ir recuperando las fuentes de empleo, la inversión, y ahora pues parece como que la quieren regenerar para que haya ese tipo de problemas. Esperemos que no. México tiene todavía una macroeconomía todavía fuerte, tiene reservas internacionales, el peso se ha mantenido estable, me parece que hay condiciones para que no suceda, pero si le seguimos calando la cola al tigre, estamos a la puerta de entrar a un proceso inflacionario y un proceso de desempleo y a un paso de una depreciación económica llamada devaluación, que seguramente va a afectar todas las condiciones socioeconómicas del país. Claro. Líder, la verdad es que hay que estar muy al pendiente de todos estos temas y pues bueno, mientras el día de hoy que celebramos Navidad o muchos hogares lo celebran, nos gustaría que se despidiera dándole un mensaje a los trabajadores, sobre todo por la fecha, ¿no? Y que estamos guardaditos, que continuemos guardados, que usted pueda dirigirse a ellos. Pues miren, como amigo, como ciudadano, como padre, como dirigente, como abogado, es preocupante la situación que estamos viviendo, pero bueno, las fechas que hoy se conmemoran son muy importantes. Agradecerles a ustedes las atenciones que han tenido con el servidor, a todos los compañeros sindicalistas, a las empresas, a todos los miembros de las confederaciones aliadas y amigas, y a todos los trabajadores y empresarios del mundo del trabajo formal, darles un mensaje de feliz Navidad, próspero año, el que viene sea mucho mejor en todas las condiciones, que nos cuidemos, que hagamos efectivos los protocolos de salud, porque son muy importantes. La CADA ha hecho lo posible para difundirlos, para hablar con los compañeros, no nos alcanza para hablar con la sociedad en general, pero es importante que lo hagamos para poder entrar en paz y tranquilos a una recuperación económica que mucha falta nos hace. Ojalá no nos alcance el destino en un problema de carácter social y el año que entra sea mucho mejor para todos. Muchas gracias y felicidades. Al contrario, muchas gracias a usted por su presencia. Y bueno, amigos radioescuchas, cibernautas, les agradecemos nuevamente el que estén con nosotros. Nuestros mejores deseos para esta Navidad, que la pasen en familia y recuerden guardados en casa. Tenemos que continuar cuidándonos. Se despide de ustedes Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien también les desea muy felices fiestas, sobre todo salud, porque lo demás vendrá por añadidura. Felicidades y hasta la próxima. Muchas felicidades, líder. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Lick.